Pues vamos a darle comienzo. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bienvenida, Laura Luengo. A ver, Yago, ¿quieres subir a acompañar? Bueno, buenas tardes, Laura, Yago. Como decía, nos reunimos esta tarde aquí pues, para rendir el homenaje a una verdadera campeona, una atleta que ha llevado el espíritu del deporte hasta lugares insospechados, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de los retos conseguidos en todos estos últimos años y, por supuesto, de que sea una mujer la que ostente el título de campeona de España en la media maratón. Una mujer y pasaroniega, por supuesto. Laura, eres una deportista que has demostrado versatilidad, capacidad de adaptación y lo lejos que se puede llegar gracias al esfuerzo, la dedicación y el trabajo personal. Desde luego, Juanma, María del Mar, Alejandro, debéis estar muy orgullosos de los triunfos conseguidos por Laura. Por tanto, mi enhorabuena también para todos vosotros. Celebramos el trabajo, la determinación, el talento que ha llevado a Laura a la cima del deporte nacional e internacional. Sabemos que no es un reto nada fácil, pero también sé que lo intentarás con todas tus fuerzas. Quisiéramos agradecerte que lleves el nombre de Pasarón por bandera en todas tus competiciones. Has llevado consigo el orgullo de representar a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Recuerdo aún esa carrera en Australia, ¿verdad? Cuando al finalizar te envolviste a esa bandera de Pasarón, ¿verdad? Aprovechamos también esta oportunidad, por supuesto, para felicitar a tu compañero y a tu pareja, Yago, buenas, por los logros que también él está consiguiendo en el atletismo español y agradecerle que haya adoptado el nombre de Pasarón como suyo. Ahora, para seguir con el acto, voy a dar paso a mis compañeros, a María y Alberto, artífices de todo esto, por supuesto. Intentarán conseguir que todos conozcamos un poquito más del día a día de Laura y, sobre todo, lo que hay detrás de una deportista de élite. Bueno, queríamos aprovechar que estáis este ratito aquí en Pasarón para hacer unas preguntas. Vale. Y la primera es que ¿qué se siente cuando toda la familia, amigos, se van con vosotros a cualquier ciudad, Valencia, donde sea, para acompañaros o a través de las redes sociales si no pueden, simplemente pues, por estar con vosotros y que lo sintáis con ellos cuando llegáis a meta? ¿Qué se siente llegar a meta y encontraros allí con todos ellos acompañándoos? Bueno, ¿estás ahora. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí y evidentemente muchas gracias al Ayuntamiento, a María, a Alberto, por haber organizado pues este reconocimiento, que es algo muy emocionante para mí. Y pues a tu pregunta, ¿qué se siente? Pues una felicidad inmensa, la verdad. Yo creo que para todo el mundo compartir con las personas a las que quiere un éxito, en este caso profesional, pero también personal, porque los retos que tenemos en el deporte pues como que unen las dos esferas, pues es algo muy emocionante y yo creo que el día, por ejemplo, en Valencia conseguir una mínima olímpica es increíble, pero compartir un éxito como este, tan luchado, tan perseguido con toda tu familia y con tus amigas y con la gente a la que quieres, pues es algo increíble y hace que el día, si va a ser un 10, pues sea un 11, así que es algo pues muy emocionante. Laura y Yago, sabemos que los entrenos son muy duros, que lleváis muchísimo tiempo entrenando, pero hasta aquí, es decir, hasta 2023, habéis llevado años de mucha dureza. Vale. A nivel de federaciones, club, ¿cómo os ayuda? A nivel de instalaciones, a nivel de desplazamiento, ¿cómo suelen ayudar? Pues bueno, hay diferentes maneras en las que un atleta pues, se puede dedicar profesionalmente a esto. Por un lado,
toda la parte pública, evidentemente, pues en este caso tanto la comunidad de Extremadura como la propia federación mediante becas. Yo estoy en una beca con una residencia interna que está pagada, por así decirlo, por el Consejo Superior de Deportes, entonces también esa parte es dinero público. Al final confluyen un poco esa partida privada de marcas deportivas, incluso eventos que te quieren contratar para que tú corras en ellos, y esa parte un poco más pública de ayudas, ¿no?, a los atletas nacionales. Y con la suma de todo ello, pues si tienes mucha suerte puedes conseguir dedicarte a esto, pero la verdad que es un camino bastante complicado.